noches, estimados. Vamos a dar inicio a este webinar cuyo tema es análisis financiero y elaboración de flujos de caja. Primeramente, pues quiero agradecer, ¿verdad?, la participación y la confianza que ponen, pues siempre en las actividades que hemos venido desarrollando en la Academia Latinoamericana de Contadores, y esperamos que esta sesión del día de hoy sea de mucho provecho. Mi nombre es José Honor Morales Garay. Algunos de los presentes ya me conocen. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar conocimientos, ¿verdad? El proceso de enseñanza-aprendizaje en otras ocasiones. Algunos son nuevos también, ¿verdad? En las actividades que realizamos como ALAC. Y pues si son nuevos, le damos la bienvenida a este webinar cuyo tema es análisis financiero y elaboración de flujos de caja. De profesión, soy licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, máster en Finanzas, especialista en estudios avanzados en finanzas, experto en transacciones en la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua y también especialista en la parte de tributos nacionales que tienen que ver con la Ley de Concertación Tributaria y principalmente relacionado con el sector agropecuario. Entonces, esperamos que esta sesión sea de mucho provecho, que podamos fortalecer esas áreas en las cuales nos hemos venido desarrollando ya, como es el campo de las finanzas, y que sea, como les dije anteriormente, un espacio de intercambio, de aporte también, porque no se trata únicamente que solamente, pues, escuchen, ¿verdad?, la explicación mía, sino que conforme a su experiencia y aportes, también puedan contribuir al conocimiento con los demás compañeros que están participando en esta sesión. El tema es análisis financiero y la elaboración de los flujos de caja para un préstamo bancario. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer ese proceso de análisis financiero previo a la elaboración de un flujo de caja que nosotros vamos a presentar a un banco aquí en Nicaragua, ¿verdad?, para solicitar un préstamo. Como ustedes saben, el sistema bancario de Nicaragua, dentro de los requisitos, tiene que la empresa debe presentar sus estados financieros, por lo menos los 2 periodos anteriores, más un corte a una fecha, a un mes determinado del año que está haciendo el préstamo y el flujo de caja para analizar la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir con sus obligaciones existentes y la nueva obligación que sería a través del nuevo financiamiento. Entonces, es importante que nosotros manejemos, ¿verdad?, de que es de relevancia que la empresa pueda disponer su estado financiero del periodo que va desarrollándose. Por ejemplo, estamos ahorita en el mes de octubre y una empresa solicita un préstamo a cualquiera de los bancos, ¿verdad? Entonces el banco le va a pedir estado financiero al 31 de diciembre de 2022, 2021, y como estamos en octubre, por lo menos le va a pedir estados financieros que anden ahí más o menos por el mes de junio. Porque cuando se hace el análisis financiero por parte del banco, ¿verdad?, dependiendo pues las políticas que tengan, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, pues, se piden estos 3 estados financieros. Los 2 periodos anteriores completados y un periodo incompleto. Naturalmente que el periodo incompleto es para hacer un análisis, ¿verdad?, de algunos indicadores que son importantes y tal vez compararlos, ¿verdad?, principalmente los del balance general en relación a los niveles de endeudamiento y la capacidad que tiene esta empresa, ¿verdad?, para cumplir con sus obligaciones. Por eso es importante para las empresas tener, por lo menos, fíjense bien, el estado de situación financiera, el estado de resultados y excelente de que lleve los 4 estados financieros, anexándole el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Cuando hacemos un análisis financiero para evaluar esa capacidad de pago, hay indicadores que tienen más relevancia para el sistema bancario, ¿no?, y también para la empresa, como es la liquidez, ¿verdad?, los niveles de endeudamiento, el ciclo de conversión del efectivo también
es de suma importancia para analizar, ¿verdad? Si en el flujo que la empresa está presentando tiene correspondencia con la situación financiera de los periodos anteriores. Entonces, necesitamos comprender un poco, ¿verdad? Algunos conceptos que son importantes previo, pues a la hora que vayamos a hacer la práctica el día de hoy relacionado con los flujos de caja. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos aspectos que son importantes, como son los activos y los pasivos, la relación que hay entre cada uno de ellos, ¿verdad? Para generar ingresos. Todos sabemos, ¿verdad?, que un activo es un recurso controlado por la empresa, pero la parte importante para las finanzas es la generación de beneficios económicos futuros. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, el rendimiento de este activo, podemos nosotros designar la capacidad que tiene este activo para generar beneficios económicos y de esta manera un aumento en el patrimonio de la empresa, como todos sabemos, ¿verdad?, es lo que se busca como financiero, como administración financiera, a través de la agregación de valor. Entonces, para el análisis financiero, es de suma importancia este concepto del activo. Activo es un recurso controlado, beneficio económico futuro, que puede ser medido de manera fiable, pero ¿qué relación tiene con los pasivos? Bueno, normalmente sabemos, ¿verdad?, que un activo puede ser generado por un pasivo. Y ahí es donde viene la parte del endeudamiento y la relación que hay entre pasivos y activos. El activo puede ser consecuencia del aporte de los socios, de una reinversión de utilidades, pero también puede ser consecuencia de un financiamiento que haya tenido la empresa, ¿verdad?, para tener esos activos, ya sea en propiedad, planta de equipo, en capital de trabajo, como es los inventarios, ¿verdad?, y las cuentas por cobrar que se han generado a través del uso de este inventario. Entonces ahí podemos observar nosotros que es de mucha importancia la relación que hay entre activos y pasivos. Los pasivos financieramente generan beneficios económicos. La diferencia es, en realidad, ¿verdad?, en el análisis financiero, de cómo hacemos uso de ese pasivo y también de la carga financiera que representa ese pasivo. Es decir, se debe hacer un análisis integral, que es otra parte, ¿verdad?, del proceso de la evaluación, de que el costo de ese financiamiento tiene que ser relativo a los rendimientos para lo cual yo he tenido ese préstamo. Y a veces esto es un problema principalmente en las pequeñas empresas, ¿verdad?, y medianas empresas, cuando tal vez no tenés la oportunidad de tener una tasa de interés baja, una tasa de interés apropiada, ¿verdad? Un 10, 12, 15% máximo de interés anual. Y pues a veces la empresa tiene que buscar cómo obtener un financiamiento un poco más costoso. Financiamientos de hasta 30% a veces, ¿verdad? De interés anual o 30, 35% de tasa de interés efectiva, que es la relación que hay entre todo lo que yo pago de intereses, comisiones, seguro, entre el total que a mí me han prestado. Yo puedo calcular de esa manera la tasa de interés efectiva. Entonces, a veces no hacemos uso, ¿verdad?, de ese análisis, por decirlo así, para relacionar el margen de contribución que tiene mi producto en relación a la carga financiera asociada a la inversión que he realizado para poder comercializar ese producto. Por ejemplo, si yo tengo un margen de contribución de un 20%, no podría tener una tasa de interés, ¿verdad?, elevada, porque al final, si en un producto que yo comercializo solo le gano 20 Córdoba, y esos 20 Córdoba, a lo mejor en intereses voy a pagar 10 Córdoba, prácticamente voy a estar trabajando para el banco. Normalmente esto sucede, como les decía, en los emprendedores, en las pequeñas y medianas empresas. Pero ya a nivel empresarial, ¿verdad?, con empresas que tienen una mayor capacidad económica, se hace de mucha importancia, ¿verdad?, tener una tasa de interés preferencial. Que esto es pues conforme a la negociación y el historial que tiene
la empresa, ¿verdad?, con el banco con el que está trabajando para tener una mejor tasa de interés. Entonces, en consecuencia de adquirir pasivos, que es el apalancamiento, para generar activos, vamos a tener la relación que van a haber ingresos y gastos y al final vamos a tener una rentabilidad. Entonces, ahí tenemos nosotros, para el análisis financiero, es de mucha importancia la relación que hay activos, pasivos, ingresos y gastos. Apalancamiento financiero a través de los pasivos nos generan activos. Este activo se convierte en ingresos. De manera estratégica tenemos que planificar los gastos y estos gastos pues nos van a dar como consecuencia una rentabilidad y también es importante no solamente la rentabilidad que vamos a observar en el flujo de caja, sino la capacidad que tenga la empresa para poder pagar esos intereses, ¿verdad? Y el capital de la deuda, y eso se tiene que ver reflejado en ese flujo de caja. Ok, tres elementos muy importantes en las finanzas, ¿verdad? La liquidez, el riesgo y la rentabilidad. Quiero que uno de ustedes me apoye y que me explique qué comprende por liquidez. Y la liquidez, cómo la reflejamos o cómo la podemos dar a conocer en un flujo de caja. Recuerden que el objetivo es, ¿verdad?, análisis financiero para la elaboración del flujo de caja que le vamos a presentar al banco para que nos analice la capacidad que la empresa tiene para poder cumplir tanto con el principal de la deuda como con los intereses, ¿verdad?, según lo que hayamos pactado. Entonces, yo quiero que entre los participantes, ¿verdad?, me apoye alguien ahí que me explique, en principio, qué comprende por liquidez. Además de qué comprendemos por liquidez, cómo relacionamos esa liquidez o cómo la tomamos en cuenta a la hora que elaboramos un flujo de caja. ¿Ya? ¿Qué aspectos son importantes como consecuencia del análisis financiero para la elaboración del flujo de caja? Ahí, participante voluntario. Vamos a ver de lo que tenemos por acá. ¿Quién tenemos por acá? Vamos a ver. Vamos a darle la palabra. Jonathan Rivera. Aquí está Jonathan, despuntando, Jonathan. Dice Jonathan que es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. ¿Ya? ¿Ok? Es la solvencia económica de la empresa para cumplir la deuda. También es otro aspecto relacionado. Vamos a ver otro. Sí, Enrique. Profesor, mucho gusto, Eric. profesor. Mucho gusto, Mucho gusto, profesor. Gusto, profesor. Vernos nuevamente. Ok, igual. Lo que yo entiendo, ¿verdad?, de la liquidez, ¿verdad?, es la capacidad que tiene la empresa, ¿verdad?, para generar, ¿verdad?, efectivo, ¿verdad? Y pues toma en cuenta, ¿verdad?, la relación que toma, ¿verdad?, el análisis con el flujo efectivo. Tiene que ver más que todo, no sé si estoy equivocado, la cuenta de inventario y cuentas por cobrar. Okay. ¿Cuál es la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo, aún sin vender, ¿verdad?, su inventario? Entonces, ahí esa relación existe a través de las razones financieras. Entonces, más que todo, se toma en cuenta esa cuenta, pues, inventario y cuenta por cobrar. No sé si ahí estoy Inventario y cuenta equivocado. por cobrar a la hora de proyectar los flujos. Ok, excelente, Eric. Yo creo que alguien pidió la palabra por ahí. ¿Puede participar? No sé si fue que pidió la palabra o escribieron por acá. Quiero ver. Vamos a ver, acá dice Freddy Chávez. Cuando hablamos de liquidez de mercado, nos referimos a la capacidad de ese mercado de intercambiar dinero por sus activos. Los mercados de valores son mercados muy líquidos. Cuanto más volumen de negociación hay sobre una acción, más líquido
ya que es más fácil y rápidamente podemos venderlo. Bueno, eso está relacionado pues, con el aspecto de la liquidez de mercado, es otro indicador, ¿verdad? Pero ahorita estábamos hablando de la liquidez de la empresa. Ya, vamos a ver la palabra y lo vamos a relacionar, sí, ¿verdad? Con el comentario que hizo, con lo que nosotros estamos trabajando. Dice Gilmer Centeno que la liquidez es la capacidad de la empresa para generar activo, generar efectivo o tener activo fácilmente convertible en efectivo, con el fin de cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, como pagar deuda, gastos operativos y otras obligaciones que vencen pronto. En otras palabras, se trata de la disponibilidad de recursos financieros inmediatos que una empresa necesita para mantener sus operaciones y evitar problemas financieros a corto plazo. Bueno, todos estos conceptos, ¿verdad? Sí están relacionados con la liquidez. Bien. La otra parte que yo les consultaba es cómo relacionamos esta liquidez con la elaboración de los flujos. ¿Por qué lo relaciono? Bueno, porque cuando me evalúen mi flujo proyectado, también van a analizar mi estado financiero. ¿Ya? Entonces, tiene que haber relación entre mis indicadores financieros y lo que yo he proyectado en mi flujo de caja. ¿Ya? Si eso no es relativo, probablemente, ¿verdad? Yo tengo un flujo sobrevaluado o subvaluado. Además, que como solicitante de ese crédito, debo tener información cualitativa también de la empresa relacionada con el proyecto que yo voy a cubrir, ¿verdad? Con ese financiamiento. ¿Ya? Porque recordemos que en finanzas, cuando nosotros hacemos un préstamo, prácticamente debe estar relacionado con un proyecto que se va a desarrollar. ¿Qué significa un proyecto que se va a desarrollar? Una nueva marca, un nuevo producto, una nueva sucursal, una nueva línea, ¿verdad? Es decir, yo tengo que demostrar el antes y el después. Entonces, ese después es probable que tenga una mayor generación de ingresos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Debo tomar en cuenta también lo que yo tengo previo a esta nueva posición financiera que hoy yo voy a presentar al banco, ¿verdad? En relación al nuevo préstamo. Entonces, si la liquidez, piense bien desde el punto de vista teórico, ¿ya? Es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces la empresa en sus estados financieros, ¿verdad? Diferencia el activo corriente con el activo no corriente, el pasivo corriente con el pasivo no corriente, y eso es de mucha importancia, ¿verdad? El reconocimiento y la medición de los activos y pasivos corrientes, porque son elementos, ¿verdad? En los estados financieros que nos van a dar ese indicador muy importante como es la liquidez. La liquidez, la capacidad de pago que tiene la empresa, ¿verdad? Para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. ¿Y cómo se da esa capacidad? Bueno, casualmente a través de la generación de efectivo para cumplir con sus obligaciones. Entonces, ahí donde viene la importancia de comprender bien, ¿verdad? Este indicador y cómo lo relacionamos con el capital de trabajo. ¿Ya? Capital de trabajo está relacionado principalmente con mis cuentas del efectivo, mi inventario, mis cuentas por cobrar. Y por el pasivo, los proveedores, las obligaciones financieras a corto plazo, ¿verdad? Un término menor igual a un año. Y por qué no también es de mucha importancia con tener presente los pasivos relacionados con la parte tributaria, ¿verdad? Tener bien liquidado ese impuesto por pagar, ya sea en impuesto al valor agregado o impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que es anual. Y por el otro lado también, dentro del capital de trabajo, es de suma importancia el análisis, ¿verdad? De las cuentas por cobrar y también de los impuestos corrientes pagados por anticipado. Esto viene siendo la parte operativa, ¿no? En el análisis financiero para poder analizar esa capacidad de pago.
Entonces, si yo tengo una liquidez, por ejemplo, de 2.5, teóricamente lo que me establece es de que yo tengo capacidad para pagar. Pago, cumplo con mis obligaciones y todavía tengo 160% más que lo que yo debo. Pero ¿qué es lo que puede pasar en ese contexto si no lo analizo bien? Es probable que a lo mejor ese 2.60 financieramente no es sano para la empresa. ¿Y por qué no es sano para la empresa? Porque a lo mejor yo tengo problemas en recuperación de las cuentas por cobrar. Y al tener problemas en recuperación de las cuentas por cobrar, tengo un ciclo de recuperación por cobrar de 6 meses. Y si no analicé bien, no hice un análisis de la cartera bien exhaustivo, probablemente tengo clientes que ya no van a cancelar, ¿verdad? Tengo un deterioro alto de la cartera. Eso es lo que me está elevando mi liquidez. Y entonces ese 2.60 puede ser, ¿verdad? Que financieramente yo lo mire bien, pero ahora mi flujo de caja, yo tengo que regresar, ¿verdad? De esa ¿cuánto voy a recuperar en el siguiente periodo? ¿Cuántos ingresos voy a generar a través del inventario que yo compre para el siguiente periodo? Entonces, es ahí la importancia, ¿no? De que cuando yo voy a elaborar un flujo de caja, debo de tomar en cuenta esos elementos de mucha importancia, ¿verdad? Como es el ciclo de conversión del efectivo. ¿Qué es el ciclo de conversión del efectivo? Tiene que ver con la liquidez. La liquidez, ¿verdad? Son los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Y el ciclo de conversión del efectivo son los días que la empresa, ¿verdad? Tiene para rotar su inventario, recuperar sus cuentas por cobrar y pagar a sus proveedores. Normalmente, cuando este valor es negativo, significa que la empresa se está apalancando con sus proveedores, ¿verdad? Y probablemente de manera satisfactoria. Si ese valor es positivo, significa que la empresa tiene problemas de recuperación de su cartera a lo mejor y paga rápido a sus proveedores, y eso le puede ocasionar a la empresa, ¿verdad? Falta de disponibilidad, y aunque tengas una liquidez buena, como tu ciclo de conversión del efectivo dura, qué sé yo, hasta 40, 50 días, en que recuperes completamente tu cuenta por cobrar y tal vez tener buenas ventas. Significa que tendrías que buscar otro financiamiento para poder mantener ese ritmo. Entonces, es de suma importancia cuando elaboramos ese flujo de caja, hacer esa relación que hay entre la liquidez, el ciclo de conversión del efectivo, con los ingresos y costos y gastos, ¿verdad? Relacionados con la parte operativa que tenga la empresa. El riesgo, pues, es un indicador también, ¿verdad? Que tiene que ver con la inversión. Mientras mayor inversión, pues vamos a tener más riesgo. Es relativo. Y ustedes lo podemos ver ahí, ¿verdad? En una balanza, mayor inversión, mayor riesgo, pero probablemente mayor rentabilidad. Y eso es relativo. No es lo mismo que yo invierta en mercadería 100,000 a que invierta 1,000,000. Claro, el riesgo aumenta en la medida que yo le inyecto más capital a mi empresa. Pero si yo tengo una estrategia y controles internos razonables, fíjense bien, y buenos controles, entonces yo disminuyo ese riesgo, ¿verdad? A través del control de mis inversiones para disminuir ese riesgo financiero. La rentabilidad es un indicador que probablemente nos pueda a veces engañar, ¿verdad? Una empresa puede ser rentable, pero no significa que la empresa esté bien, ¿ya? Lo importante para la empresa es la generación de efectivo. Una empresa puede tener buena rentabilidad, pero si no genera efectivo, tiene problemas, ¿verdad? Y riesgo de ser una empresa en marcha, ¿ya? Porque yo puedo tener una buena rentabilidad, a lo mejor hasta el del 20%, pero ¿qué pasa cuando la mayoría de mis ventas están al crédito y la recuperación de las cuentas por cobrar es lenta? Entonces ahí
yo puedo tener un contraste entre ese indicador, que es rentabilidad, y la generación de flujos de efectivo. Y ahí vuelve a caer de nuevo la importancia del análisis del ciclo de conversión del efectivo. ¿Ya? Recordemos que el ciclo de conversión del efectivo es la rotación del inventario más la rotación de las cuentas por cobrar menos la rotación de las cuentas por pagar. Si eso es negativo, estoy generando efectivo. Me estoy apalancando, ¿verdad?, con mis proveedores, probablemente, ¿ya? Y eso me está generando efectivo que yo lo tengo disponible en un tiempo determinado antes de pagarle a mis proveedores y cumplir con mis obligaciones. Entonces, para las empresas, la rentabilidad es un indicador que se analiza, ¿sí? ¿Por qué no? Pero para términos financieros es más importante la generación de efectivo que la rentabilidad. Y ambos, ¿verdad? Ambos combinados, pues naturalmente que aumenta la probabilidad de crecimiento patrimonial de la empresa, ¿verdad? A través de la generación de efectivo y de tener una buena rentabilidad. ¿Por qué invertimos? ¿Por qué invertimos? Bueno, las decisiones financieras pues están relacionadas entre aspectos muy importantes: inversión, financiamiento y administración del capital. ¿Ya? Podemos invertir a través de un financiamiento o podemos invertir a través de la reinversión, ¿verdad?, de las utilidades acumuladas. ¿Ya? Podemos entrar también en un proceso de un financiamiento para propiedad, planta y equipo. Son decisiones, ¿verdad?, muy importantes. Y también otro aspecto muy importante es la administración del capital de trabajo. Cuando no hay seguimiento y controles internos relacionados con estas cuentas del capital de trabajo, la empresa aumenta el riesgo financiero. ¿Qué significa esta relación? Ok. Hemos venido haciendo énfasis en que la rotación de los inventarios, la rotación de las cuentas por cobrar y la rotación de las cuentas por pagar a proveedores es el motor de generación de efectivo de la empresa, ¿ya? Y es lo que hace que mi flujo de caja sea positivo, ¿correcto? Si yo no controlo estas cuentas, como es, ¿verdad?, válida la importancia de tener un manual de políticas y procedimientos para el manejo de mis inventarios, el control interno riguroso relacionado con mi inventario, también un manual de procedimientos y políticas para recuperación de la cartera y también el pago a proveedores y de igual manera el cumplimiento de mis obligaciones tributarias, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista monetario como las obligaciones que son formales. Eso me aumenta el riesgo financiero y de que la empresa en un momento determinado no tenga capacidad para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces ahí donde viene a veces pues un poco, ¿verdad? Eh, que nos desprendemos o hacemos un poco a un lado la teoría de que si la liquidez es mayor que 1, la empresa está bien. Eso es un indicador, pero hay que ver cómo estoy teniendo ese 3, por ejemplo, en rotación, perdón, en lo que es la liquidez. El 3 puede representar de que yo tengo problemas de recuperación de las cuentas por cobrar. Puede representar que yo tengo problemas en rotar mi inventario o tengo inventario obsoleto. Entonces, más bien ese 3 es una alerta para la empresa, ¿verdad?, para analizar la integración de esas cuentas por cobrar, de esos inventarios y de mis cuentas por pagar, también el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que en las finanzas, ¿verdad?, es de mucha importancia para que la empresa pueda seguir funcionando y pueda realmente sí tener esa capacidad de pago. Quiero ver por acá, solamente doy un vistazo a ver si hay algún aporte. Dice, hay empresas con clientes que pagan sus facturas cada 90 días. Sí, ¿verdad? Un apalancamiento de 90 días. A la empresa
que paga a 90 días, pues eso es excelente, ¿verdad? Desde el punto de vista de la empresa que tiene la transacción, ¿verdad? Pero para la empresa que le pagan cada 90 días, puede correr el riesgo de liquidez, ¿ya? Porque significa que necesitas tener financiamiento, ya sea interno o externo, para poder mantener ese ritmo de estar comercializando y que te paguen cada 90 días, ¿ya? Entonces ahí es donde se analiza de que para poder funcionar, yo como empresa que vendo cada 90 días, necesito un préstamo bancario. Y voy a demostrar que tengo contratos, ¿verdad? Con empresas en el sistema, en el mercado, ¿no? Y que esto, el préstamo me va a servir para poder funcionar, pero lo tengo que demostrar, sí. Tengo que demostrar y eso, con mucha responsabilidad, lo voy a representar en ese flujo de caja. Profesor, una preguntita. Ajá. Cuando se habla de, digamos, de inversión y flujos de inversión y financiamiento, es lo mismo, ¿verdad, profesor? No es lo mismo, pero está relacionado, ya. No es lo mismo. Inversiones, eh, se trata de que la empresa toma la decisión de, por ejemplo, adquirir activos fijos y que estos activos fijos van a comprarse, puede ser a través de un financiamiento o a través de las utilidades acumuladas que tiene la empresa, ¿verdad? Ese puede ser una inversión en activos reales, pero también hay inversiones en activos financieros. Miren, una inversión en activos reales tenemos que demostrarlo a través de un flujo de proyectos, ¿ya? Para invertir ese millón, por ejemplo, en activo fijo, yo tengo que voy a tener capacidad para recuperar esa inversión en un tiempo determinado a través de la generación de ingresos, porque a lo mejor estoy aumentando la capacidad instalada. Entonces, esa es una inversión en activos reales. Pero también puedo tener inversiones en activos financieros, ¿ya? Tiene exceso de efectivo, no tiene un nuevo proyecto de expansión, por ejemplo, de penetración en un nuevo mercado, una nueva red de distribución, ¿verdad? Cualquier estrategia relacionada a esto, y la empresa tiene una liquidez alta. ¿Y qué es lo que hacen algunas empresas? Bueno, mejor invertirlo en instrumentos financieros. Puedo invertir en bonos, en el cambio, principalmente aquí en Nicaragua, ¿verdad? Se trabaja bastante con bonos o letras de cambio, ¿ya? Puedo invertir en acciones también en otra empresa y pues ahí voy a tener dos elementos muy importantes, de que voy a tener un rendimiento sobre esa inversión, además de que el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? No es lo mismo que aunque sea el 7% de tasa cupón por $100,000, voy a tener $7,000 al finalizar el año y en 5 años yo tengo $35,000, por ejemplo, a que esos $100,000, ¿verdad? Lo haya mantenido siempre en mis cuentas bancarias y no hice uso de inversión, por ejemplo, en activos reales, en activos financieros. Entonces, al final, eso no es sano para la empresa, ¿verdad? Tenerlo de esa manera. Ahora, financiación, eso está relacionado cuando yo tomo la decisión, ¿verdad?, de tener un financiamiento a través del sistema bancario, ¿ya? Para un nuevo proyecto que puede estar relacionado también con una inversión. Pero yo les decía que las inversiones las puedo asociar con la adquisición de un préstamo o también con la reinversión de las utilidades acumuladas. Ya, entonces, por ahí viene siendo la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál consideran ustedes que es la mejor fuente de financiamiento? ¿Verdad? ¿Cuándo es conveniente reinvertir ganancias o devolver dinero a los socios? ¿En qué proyecto se debe invertir? En relación a este cuestionamiento, ya, el gerente financiero con el gerente general, con el administrador financiero, con el gerente de venta, tienen que estar, ¿verdad?,
en ese departamento, en esa unidad de proyectos, analizando siempre el comportamiento del mercado para aprovechar nuevas oportunidades y así tomar una decisión de una inversión. Y pues hay que hacer un estudio, ¿no? Un estudio de mercado, un estudio de la demanda, ¿verdad? Se puede hacer de manera directa también a través de las gestiones corporativas para adquirir nuevos clientes y yo puedo tomar la decisión, ¿verdad? De entrarle a un proyecto. Recuerden que toda inversión es un proyecto, ¿ya? Una nueva sucursal es un nuevo proyecto, un nuevo producto es un nuevo proyecto. Una distribución nueva, una estrategia nueva para entrar, eso está asociado a un proyecto. Y siempre pensando en ese crecimiento patrimonial. ¿Cuál es la mejor fuente de financiamiento? Bueno, hay que analizar el costo-beneficio, ¿ya? Muchas empresas trabajan con mucho financiamiento. Es más, he visto algunos casos, ¿verdad? De que si la empresa le quitas el financiamiento, esa empresa deja de funcionar, ¿ya? Por el ritmo que tienen relacionado con su ciclo de conversión del efectivo. O sea, son empresas que son... Hay utilidades, pero esas utilidades están prácticamente, ¿verdad?, en el estado financiero porque su ciclo de conversión del efectivo es positivo. Y cuando tenés un ciclo de conversión del efectivo positivo, significa que tenés que buscar fuentes de financiamiento para poder mantener ese ritmo de cobrar lento, pagarle a tus proveedores y rotar tu inventario. Ya, algunas empresas toman la opción, y por ahí yo creo que uno de los compañeros lo expresaba, que ahora tenemos el factoring. ¿Ya? Pero claro, tenés que analizar en el caso de factoring si te conviene o no te conviene, hasta qué porcentaje. Porque recordemos que el factoring yo tengo facturado 1.000.000, ¿verdad? Y por ese 1.000.000 yo voy a recibir 900.000. Significa que 10% está relacionado con el costo que yo tengo por ese factoring. ¿Qué debo analizar? ¿Cuánto es la utilidad de esa facturación? ¿Ya? Para poder decidir, ¿verdad? Si me voy con el factoring, a lo mejor mi costo de venta asociado a eso fue 700.000 y yo prefiero, aunque me cueste 100.000, tener esos 200.000 de utilidad, pero ya desde el punto de vista del efectivo. Y entonces así funciona el factoring, ¿verdad? Tengo buenas ventas, tengo contratos a largo plazo para el cobro, entonces ahí es donde viene el factoring. Y como les decía, hay empresas también que si le quitas en el flujo el financiamiento, son empresas, ¿verdad?, que se quedan con flujo negativo y no pueden seguir funcionando, ¿verdad? ¿Cuándo es conveniente reinvertir ganancias o devolver dinero a los socios? Eso es relativo, fíjense bien, en los proyectos nuevos de empresas de crecimiento, ahí la estrategia es reinvertir esa ganancia y que los dividendos sean a largo plazo. Y después, cuando la empresa ya tiene, ¿verdad?, una cartera de clientes ya está posicionada en el mercado, probablemente ya puedes hacer una distribución de dividendos. Pero esa distribución de dividendos va a estar relacionado con los nuevos proyectos que tengas a futuro para reinvertir y aprovechar las oportunidades del mercado. Entonces, se debe analizar esa parte, ¿verdad? En principio, una empresa en los primeros años debe reinvertir, fíjense bien, su ganancia. A veces el empresario decide mejor trasladar el riesgo al banco y en sustitución de reinvertir su ganancia, adquiere un préstamo bancario y se apalanca financieramente, ¿verdad? Y no arriesga su capital, ¿verdad? Otros les gustan trabajar con su capital, ¿ya? Entonces, eso va a depender, ¿verdad?, del análisis de riesgo que hagan estas empresas y también del mercado en el cual se están desarrollando. Ok, ¿qué es importante en el análisis financiero? Vamos a ver. A veces nosotros relacionamos el análisis financiero únicamente con lo cuantitativo, ¿ya? Pero actualmente lo cualitativo es de mucha importancia.
¿Qué significa lo cualitativo? La estrategia que tiene la empresa para crecimiento y expansión, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias que yo tengo con mi empresa, como empresa? Esas estrategias están relacionadas con la misión, la visión que tiene la empresa, sus valores y sus objetivos corporativos. En base a eso, yo establezco mis estrategias, ¿verdad? Porque la estrategia me va a dar el porqué de los números que yo voy a calcular en ese análisis financiero. Liquidez de 1.25, por ejemplo, puede ser una estrategia que tiene la empresa, ¿verdad? De mantener una liquidez baja, por decirlo así, porque se apalanca con sus proveedores, ¿ya? Es más, hay empresas, por ejemplo, y a veces pasa en la línea de supermercado, que puedes tener una liquidez alrededor de 1, ya sea 0.90, 1.10, 1.30, pero eso no significa que la empresa tiene problemas de efectivo, porque eso normalmente, ¿verdad? Es una línea de empresas que se apalanca con sus proveedores. Y es ahí donde el flujo, el ciclo de conversión del efectivo, que es cuánto tiempo tengo para pagar, rotar mi inventario, cuánto tiempo tengo para cobrar mis cuentas por cobrar y cuánto tiempo tengo para pagar. Ok, fíjense que tengo Ya, algunos comentarios aquí que compartir, muchachos, ¿verdad? Para aprovechar que ando por acá. Dice el profesor Chacón, tengo varios comentarios acá, vamos a ver. Jacob, las empresas de 90 días, con factoring. Christopher dice, ¿qué sucede cuando en cuentas por cobrar tengamos un cliente que representa un 40%? ¿Puede afectar mi liquidez? Sí, puede afectar la liquidez si yo tengo, ¿verdad? Concentrado un 40% de mi cartera en un solo cliente y este cliente paga lento, pero a lo mejor me conviene tenerlo. Y entonces es ahí donde vengo a hacer uso probablemente, ¿verdad?, del préstamo al banco, y el banco me va a solicitar de que yo le pueda demostrar que tengo ese cliente y que me paga cada 90 días, por decirlo así, y eso yo lo voy a reflejar en el flujo, porque lo que le interesa al banco es que le reflejes en el flujo que en todo el periodo tenés capacidad de profe, pago. no les... Vamos a ver. Profesor, yo quería hacer una pregunta. Ajá, Eric. Profesor, mire, una preguntita. Por ejemplo, ahorita que se está pues construyendo carretera pues, en el país, pues. O sea, si meter una política, ¿verdad? No he Porque hecho nada que nada, ver. absolutamente nada. Aló. Es probable que sea su equipo, sí, Nancy. Ajá, Ok, Eric. Ajá, Eric. ok, profesor. Entonces, ahorita pues se están construyendo pues carretera en el país. Entonces, me imagino pues que esos fondos son, algunos son fondos propios y otros son préstamos que se están otorgando pues para construir esa carretera. Entonces, Correcto. digamos, ¿cuál sería ahí entonces el proceso para elaborar esos flujos de efectivo cuando hay muchos fondos de por medio, pues tanto fondos propios de un gobierno y préstamos? Entonces, ¿cómo sería ahí? O sea, ¿sería un solo flujo de efectivo o cómo sería ahí, profesor? Bueno, recordemos que estos son proyectos sociales, ¿verdad? Normalmente, y que son financiados, pues, una parte con los ingresos tributarios, ¿no? Que es la mayor concentración del presupuesto general de la República, y pueden ser también financiados con fondos externos. De hecho, cuando se presente el flujo, ¿verdad? Se dan a conocer las dos fuentes de financiamiento. Ya, la fuente de financiamiento por parte del Estado, ¿verdad? A través del desarrollo de muchos proyectos que se han venido ejecutando, y también, pues, el financiamiento, y a veces también hay contrapartes también de algunos actores. Casi no se da, pues, a nivel estatal, ¿verdad? Pero sí se puede dar a nivel, por ejemplo, de algunos organismos no gubernamentales, en donde a veces los actores, ¿verdad? En los territorios hay una contraparte en algunas ocasiones, ¿verdad? Como les decía, no siempre, y también eso se da a conocer en el flujo, ¿verdad? De las fuentes de financiamiento. Recordemos de que una empresa privada, pues la generación del ingreso a través
de la prestación del servicio o la venta del bien, pero recordemos que los proyectos sociales, ¿verdad? Al final vienen a beneficiar a muchos actores, ¿no? En nuestro país, y el efecto positivo de estos proyectos normalmente, ¿verdad? Es a mediano o largo plazo. Imagínense, pues, una carretera que ahora pasa de Nueva Guinea hasta Bluefield, cómo ha incrementado, por ejemplo, el turismo, la producción, y todo eso, pues, se retribuye, ¿no? En ingresos que, a través de los ingresos tributarios, ¿verdad? Pero no lo miramos así, de manera tan tangible, ¿verdad? Ya. Y aumenta también, ¿por qué no, verdad? El poder adquisitivo de los actores que están ahí en el territorio y pues con mayores oportunidades, por ejemplo, de comercializar un bien, ¿verdad? O prestar un servicio, una nueva carretera te da la oportunidad de poner un negocio y estas personas, ¿verdad? Ya van a tener un mayor aporte en el mercado, ¿no? En la adquisición de bienes y servicios y de esa manera, ¿verdad? Viene la retribución. ¿Ya? Pero siempre, aunque sea en cualquier tipo de presupuesto, hay que poner, ¿verdad? Todas las fuentes de financiamiento y se hace pues un solo flujo. Quiero ver por acá, solo déjenme revisar algunos aspectos, ¿verdad? En los mensajes para que no sintamos de que los aportes no los tomen en cuenta, para mí son muy importantes. Dice Freddy Chávez, cuando hablamos de liquidez, bueno, eso lo hemos visto. Activo, inventario y pasivo, correcto. La liquidez es la capacidad de la empresa. La liquidez se refiere a la capacidad, bueno, era de la liquidez. Lo miramos ya de las cuentas por cobrar. Dice el profesor Oscar Chacón. Un saludo, maestro, hasta Puerto Cabeza, Bilwi. ¿Qué porcentaje es la apropiada dar crédito a nuestro inventario? ¿Qué porcentaje es lo apropiado en dar crédito a nuestro inventario? Estoy entendiendo, maestro, ahí, ¿qué porcentaje es lo apropiado de dar de crédito a nuestro inventario? La pregunta, maestro, ahí es que ¿qué porcentaje de nuestro inventario lo podemos vender a crédito? ¿Algo así? Yo creo que no está el maestro ahí. Cuando se reincorpore, lo vamos a hacer la consulta para poderle dar respuesta. Al tener varias opciones la empresa para invertir, ¿sería viable presentar un portafolio de inversiones para medir su rentabilidad y riesgo del flujo efectivo? Correcto, ¿verdad? Por otro lado, ¿por qué las instituciones financieras son muy cuidadosos otorgando el financiamiento? Bueno, casualmente porque, pues la verdad que el sistema financiero, cuando hace un préstamo, pues asume un riesgo, ¿no? Ya. Y ahí lo miramos, es la contraparte de lo que decimos. Yo como empresa le traslado el riesgo al banco. Entonces el banco analiza ese riesgo, ¿ya? Y le tenés que demostrar de manera convincente de que vas a generar esos flujos de efectivo que estás poniendo en ese presupuesto, ¿verdad? Proyectado, ¿ya? Entonces, casualmente, ¿verdad? Como asume un riesgo, coloca dinero en el mercado y en contraparte a eso, pues hay un rendimiento a través de los intereses. Entonces, sí, el banco además debe cumplir con la superintendencia de banco, ¿verdad? Y otras instituciones financieras sobre los requisitos para otorgamiento del crédito. Es decir, a nivel de banco, primeramente, ¿verdad? Hay un proceso de análisis de crédito donde hay analistas financieros, ¿verdad? A la hora que otorgan un crédito y casualmente en esa primera etapa es donde se hace un estudio muy importante, ¿no? A ese flujo que presenta la empresa, pero también la CIBOIF revisa esos flujos, ¿verdad? Y debe cumplir, ya, debe cumplir con los requerimientos de razonabilidad para haber otorgado el crédito. Y también posteriormente la unidad de auditoría interna de los bancos hace una revisión a todos estos expedientes y hace un análisis financiero como el que hizo el analista de crédito, como el que hizo la CIBOIF del expediente, también la unidad de auditoría interna. Entonces, por eso
es que se debe cumplir con esa razonabilidad del flujo de caja y la relación que hay también con la posición financiera de la empresa. Buenas noches, profesor. Bueno, en mi punto de vista, yo digo que son evaluar la capacidad de pago también. Por ejemplo, si tiene un proyecto que quiere poner un negocio, lo que primero que hacen es analizar, evaluar si está en la capacidad de pagar el préstamo, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? El analista tienen que analizar pues si es rentable o no para poder invertir o hacer inversión en ese proyecto, ¿verdad? Para mí, pues, no sé. Ok, claro que sí. Estos los porcentajes, ¿verdad? De dar a crédito depende de la recuperación de esa cartera. ¿Ya? Porque fíjense que yo puedo tener ventas al crédito del 100% a lo mejor de mi mercadería, que no es tan, no es tan razonable, por decirlo así, ¿verdad? Porque necesitas capital de trabajo para poder mantener ese ritmo. Pero ¿qué es lo bueno? A lo mejor es tiempo de recuperación de esa cuenta por cobrar. Porque yo puedo tener clientes que me pagan a 20 días y yo le puedo facturar siempre, ¿verdad? De crédito, porque en 20 días me cancela. Entonces, si yo me miro como empresa inicialmente, yo debo analizar cuánto capital de trabajo necesito para vender, comprar la materia prima, pagar mis gastos y tener esa recuperación a 20 días. Posteriormente, ¿verdad? A través de las utilidades que me va dando mis operaciones, ya puedo tener un capital propio para poder mantener ese ritmo. ¿Ya? Entonces, eso depende muchas veces de la recuperación, de los días de recuperación de las cuentas por cobrar. Y también de las cuentas por pagar. Porque yo tengo a lo mejor 20 días para pagar y puedo negociar 25 o 30 días para pagar. En 20 cobro y en 25 pago. Pero eso debe estar asociado también a la rotación de inventario. Ahí donde viene lo de las estrategias de venta. ¿Ya? Lo de las estrategias de venta para poder tener una rotación alta de ese inventario. Entonces, va a depender también en el sector que yo me desarrollo. ¿Ya? Cuando tengo clientes buenos, hay una alta concentración a lo mejor de esas cuentas por cobrar, dependiendo del poder de negociación que tiene mi producto, ahí voy a pactar tal vez menos tiempo para recuperar esas cuentas por cobrar. También a quien le vendo, por ejemplo, el que es proveedor del Estado, necesita un tiempo, ¿no? El Estado para cumplir el proceso administrativo de la adquisición y el pago. Entonces ahí necesito tener fuentes de financiamiento, ya sea interna o externa, que es dinero que yo voy a recuperar, pero a lo mejor, ¿verdad? Voy a tener que estarme apalancando y tengo que analizar el costo-beneficio, pues en ese sentido, porque, por ejemplo, si presto y mi margen de utilidad es bajo, probablemente a lo mejor la carga financiera va a absorber, ¿verdad? La utilidad que yo estoy teniendo en la adquisición, la utilidad que estoy teniendo por la venta de esos productos. Entonces, hay que hacer un análisis bastante específico, ¿verdad? Para determinar qué porcentaje podríamos dar. Depende de, el poder de negociación que yo tenga con mi proveedor, que pueda pactar fechas de pago más allá de las fechas de cobro. Entonces, eso a mí me da oportunidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque prácticamente el efectivo que yo necesito es para mis gastos operativos. Y mis gastos operativos los puedo ir solucionando, ¿verdad? Con las utilidades que yo voy teniendo anteriormente, pues en mis periodos. Y como mi inventario es puesto por mi proveedor y le pago más lento, entonces yo puedo tener la oportunidad de vender una buena cantidad a crédito. Pero claro, siempre hay su riesgo, ¿verdad? En recuperación de esa cuenta por cobrar. Bueno,
Vamos a entrar, ahora sí se mira la pantalla, chicos. Dice Jonathan, un aporte adicional, los bancos tienen que presentar informe de su cartera por calificación para demostrar que su cartera es sana. Al realizar evaluaciones a los clientes a través del flujo de caja de bancos, demuestran lo sano que es su cartera, transmitiendo la confianza y solidez al público en general y el así oír. Es correcto, eso está relacionado, ¿verdad? Eso está relacionado con lo que explicaba anteriormente. Ya. Que los bancos son regulados y tienen que cumplir, ¿verdad? Con la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras sobre la calidad de su cartera. Entonces, ¿qué es lo que le da la calidad a su cartera? Tener clientes, ¿verdad? Y haber otorgado crédito a clientes que sí tienen capacidad de pago. Ya, ahí. Bueno, vamos a analizar algunos indicadores financieros. ¿Ya? ¿Qué es importante en esto? Debemos de manejar que si vamos a hacer un préstamo, nos van a pedir por lo menos 3 estados financieros. ¿Ya? Los 2 periodos anteriores y un estado financiero del año en curso. ¿Ya? Del año en curso. Por ejemplo, ahorita estamos en agosto. Entonces me van a pedir estado financiero del 2022, del 2021 y un estado financiero que puede andar por mayo y junio de este año. ¿Ya? Todos sabemos, ¿verdad?, que la comparabilidad en los estados financieros es de periodos completos. Pero sin embargo, hay indicadores que yo puedo analizar, ¿verdad?, con periodos incompletos. ¿Ya? Yo no puedo analizar, por ejemplo, los ingresos de 6 meses con los ingresos de un periodo completo. Naturalmente, ¿verdad?, que probablemente en 6 meses ya voy a tener menos ingresos que lo que tuve en el año anterior. Pero yo puedo hacer un análisis del comportamiento de mis ingresos a esos 6 meses. Si en el año anterior yo vendí 7 millones y ahorita a junio, que es medio año, yo voy con ventas, ¿verdad?, de 4 millones, yo tengo una proyección de crecimiento en relación al anterior. Y entonces yo no puedo comparar, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, que en este periodo tengo 3 millones menos que el periodo anterior. Yo no puedo hacer esa comparación como analista del crédito, ¿verdad?, de la parte financiera. Yo lo que puedo valorar es de que es cierto, en el año anterior tuve 7 millones, a junio tengo 4 millones, entonces hay una proyección de crecimiento, pero no lo puedo ver así como normalmente lo hacemos. 4 menos 7 menos 3, menos 3 menos, no. Ese análisis no es válido en este caso. Ya, yo puedo analizar 4 millones, 7 millones en 6 meses, ¿verdad? Representa aproximadamente un 60% de lo que yo vendí en el año anterior. Entonces eso es un indicador muy importante que yo puedo sustentar, ¿verdad? Y lo puedo analizar también a la hora que mire ese flujo de caja en relación a mis ingresos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí viene la otra situación. Le estoy hablando ya desde el punto de vista cuando estamos haciendo el análisis financiero para otorgar el crédito, que es lo que me van a revisar a mí como empresa y es lo que revisan desde el punto de vista financiero. Yo pienso, a lo mejor, ¿verdad?, de que en este periodo no llevo 4 millones, sino que llevo 1 millón. Y para el siguiente periodo, proyecto que voy a vender 20 millones. Entonces no es relativo. No es relativo de que el año anterior vendí 7 millones y que a esta fecha llevo 1 millón y cuando me voy al flujo de caja proyectado para el siguiente periodo, proyecto que voy a vender 20, 15 millones. Significa que necesito sustentar bien, ¿verdad?, ese incremento de 15 millones. Pero sí puede suceder, ¿verdad? Como les decía, son indicadores de alerta nada más. Puede suceder porque yo puedo ser una urbanizadora. Y si yo soy una urbanizadora, a lo mejor en los últimos 3 años, únicamente he venido recuperando la cartera, ¿verdad?, de las casas o los terrenos o lotes que vendí en periodos anteriores. Entonces ahí yo necesito
tener esa información, ¿verdad? Por ejemplo, una urbanizadora, el incremento a esos 15 millones es como consecuencia de colocar, ¿verdad?, nuevas casas o nuevos terrenos, ¿verdad? Y también la recuperación, si yo estoy financiando de manera directa a mis clientes, ¿verdad? Porque a nivel de urbanizadora se puede trabajar de las dos maneras, por ejemplo. Y esto es de mucha importancia a la hora que hago un flujo de una urbanizadora. Uno es que lo financie el banco, la casa, ¿verdad? A mi cliente, ya como un crédito hipotecario. Entonces, quien adquiere la deuda, pues es el dueño de la casa, ¿no? El que adquiere la casa. Pero también hay algunas que con el capital, ¿verdad?, propio y más la fuente de financiamiento, ellos financian una casa, ¿verdad?, que está valorada a lo mejor en $20,000, la proyectan, ¿verdad?, y la venden en $35,000 para pagarse en 10 años. Entonces, yo tengo que proyectar en ese flujo la recuperación, ¿ya?, de esa colocación de casa en ese periodo, las primas que voy a recibir, porque normalmente hay una prima, ¿verdad? Y es también lo que voy a tener como riesgo, ¿verdad?, de una devolución de una casa también, ¿ya? Porque hay un porcentaje ahí que debo estimar. Entonces, esto de los estados financieros cortados, ¿verdad?, en el año, casualmente me pueden servir para identificar algunos indicadores importantes que no necesariamente necesito tener los dos periodos completos, ¿verdad? Porque ustedes me podrían decir, maestro, usted no puede comparar un periodo incompleto con un periodo completo. Para términos de los préstamos bancarios, sí se trabaja de esa manera. Por ejemplo, aquí tenemos uno al 31 de diciembre del 2020, 31 de diciembre del 2021 y al 30 de abril del 2022. ¿Ya? Al 30 de abril del 2022. Claro está que las comparaciones que yo hago no me importa tanto, por decirlo así, ¿verdad?, aquella relación relativa, sino el indicador, cómo es el comportamiento de él. ¿Ya? ¿Cómo es el comportamiento de ese indicador? Entonces, por ejemplo acá, esto está expresado en dólares. Un aspecto muy importante en el análisis, ¿ya?, para un préstamo es el análisis de capital de trabajo. ¿Ya? Análisis de capital de trabajo es los activos corrientes y los pasivos corrientes. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver el comportamiento de un periodo a otro. Aumentó de manera significativa la representación, ¿verdad? Ya vieron, abril, ya tengo 85,000. Aquí tenía 73,000, 39,000. La concentración de mi efectivo aumentando un poco. Las cuentas por cobrar en este periodo, a esta fecha, fíjense bien, esos 4 meses bajó a un 15% y se venía manteniendo en un 17-19%. Esos indicadores me llaman la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que esto está relacionado con el ciclo de conversión del efectivo. ¿Ya? Las cuentas por cobrar relacionadas bajaron de manera significativa. Ahora, eso es importante también, porque a veces esas cuentas por cobrar relacionadas son financiamiento, ¿ya?, que yo puedo estar dando a una parte relacionada, a una empresa, ¿verdad?, que es del mismo grupo, y a lo mejor el préstamo que estoy obteniendo lo redirecciona hacia esa otra empresa. Pero aquí se puede observar de que hubo una disminución significativa, ¿verdad?, de esas partes relacionadas. El inventario se mantiene bastante relativo, de un 7 a un 10%, ¿ya? Y ahí tengo dos cuentas muy importantes: la cuenta por cobrar y mis inventarios. Los pagos anticipados, pues, no tienen mayor representación. La propiedad, planta y equipo tiene una representación bastante importante. Naturalmente, no. Los activos fijos, pues, en las empresas, ¿verdad?, tienen una buena representación de mis activos. Pero si me voy a la parte de los pasivos,
puedo observar acá que esta empresa, proveedores, ¿verdad?, mejoró significativamente en 4 meses prácticamente su pago a proveedores. ¿Y por qué? Recuperó, ya. Entonces eso me va dando algunos indicadores importantes, ¿verdad?, de sanidad en la posición financiera. Puedo observar acá de que tengo una recuperación de la cuenta por cobrar. Naturalmente, ¿verdad? Como tuve recuperación de cuentas por cobrar, generé efectivo y tuve la oportunidad de pagar a mis proveedores, ¿verdad? Y de esa manera, no estoy comprometiendo pues mi capital. Deudas a largo plazo han venido disminuyendo de manera relativa, fíjense bien, significa que voy cumpliendo con mis obligaciones financieras, porque cuando miremos el flujo, tenemos que dar a conocer el pago de las obligaciones que ya tenemos, ¿ya? Y el pago también de las nuevas obligaciones. Y incorporándole estos pagos, es que vamos a analizar si la empresa realmente tiene capacidad o no tiene capacidad de pago, ¿ya? Entonces, cuando observo este comportamiento, ¿verdad?, de las deudas a corto plazo que han ido disminuyendo, puedo decir que es una empresa que se apalanca, pero que ha ido cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, debo dar a conocer al banco, ¿verdad?, todas estas estrategias que yo tengo. Por eso les decía que es muy importante en la entrevista con el analista de crédito y que para el analista de crédito también es importante la información que yo le pueda brindar, darle a conocer incluso un resumen, ¿verdad?, explicativo de las estrategias que yo tengo como empresa. A veces el analista de crédito no te solicita esa información y si no tienes esa información a la hora que te analiza tu estado financiero y te analiza tu flujo de caja, ahí el cliente corre el riesgo de que el indicador, ¿verdad?, no sea satisfactorio o no sea convincente para el analista de crédito y a lo mejor te rechaza el crédito por falta de información. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Además de la información financiera que se presenta, se debe dar a conocer ya algunas estrategias que están relacionadas con el uso de ese dinero. Y esta experiencia que les estoy comentando ahorita, ¿verdad?, casualmente, yo tuve la oportunidad con una de las instituciones financieras de aquí en Nicaragua de trabajar en una capacitación que tenía que ver con esto casualmente, ¿no?, el análisis financiero y la evaluación de los flujos de caja, con analistas de crédito y auditores internos también de esa institución financiera. Y pues al final ellos valoraron la importancia también que tiene la información cualitativa, ya la información estratégica de la empresa para poder otorgar el crédito, porque a veces la entrevista y en los números tal vez no me puedes dar a conocer, ¿verdad?, cómo realmente la empresa va a ser capaz de generar flujos de efectivo, ¿verdad?, a través del uso de ese financiamiento, ¿ya? Lo otro importante también es esa capacidad que tenga la empresa de dar a conocer, ¿verdad?, de que sí realmente va a generar flujo a través de estas nuevas inversiones, ¿ya? Entonces, eso es una estrategia. Puede ser de que en ese mes mis ventas sean mayores porque tengo promoción, ¿ya?, y probablemente voy a tener una mayor venta. A nivel de análisis, ¿verdad?, horizontal y vertical, a veces no tengo mucha información, ¿verdad?, porque se vuelve bastante, los porcentajes tal vez no son tan objetivos, ¿ya? Recordemos que en análisis vertical y análisis horizontal lo que tenemos son porcentajes de representación. Me va a interesar a mí, ¿verdad?, como analista financiero para el crédito, dar a conocer, por ejemplo, si yo tengo una alta concentración de mis cuentas,
de mis activos fijos, lo puedo estar relacionando y es relativo a que a lo mejor es una empresa de producción que está en el sector agroindustrial, entonces, o en el sector industrial. Entonces, la mayor concentración de mis activos deben estar en esa propiedad, planta de equipo. Y a lo mejor el préstamo es para aumentar esa capacidad instalada, no solamente para inventario. Entonces, a la hora que lo reflejo en el flujo eso, yo puedo decir, ¿verdad?, de que esa inversión está relacionado con un aumento en la capacidad instalada y lo demuestro en el flujo. ¿Por qué? Porque mi empresa está en el sector productivo. Pero si estoy en el sector servicio, que a lo mejor alquilo, entonces ese valor, la concentración de mis activos fijos, probablemente no sean tan significativos. Otro aspecto muy importante es que si la empresa, sus estados financieros son en base a normas internacionales de información financiera, eso le da una mayor rigurosidad al análisis financiero, porque no es lo mismo una empresa que su contabilidad es en base a PCGA a una empresa que su contabilidad es en base a NIF. Probablemente esa empresa que lleva su contabilidad en base a PCGA, sus activos están subvaluados y no vamos a encontrar una gran concentración. ¿Por qué? Porque ya fue depreciado y no se revalúa, entonces eso afecta la posición financiera de la empresa. Por el otro lado, el que lleva NIF, activos revaluados, van a aumentar el valor del activo, cuentas por cobrar analizadas, ¿verdad?, a través de un experto evaluador, de un perito, ¿verdad?, de cuentas por cobrar, eso le va a dar una mayor rigurosidad a mi estado financiero cuando yo se lo presento al banco, porque mi política contable es en base a normas internacionales de información financiera, así como el inventario también se entiende que se le hizo un estudio ya del deterioro del inventario, entonces mis indicadores van a ser más razonables. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene una empresa, ¿verdad?, que su contabilidad es en base a normas internacionales de información financiera en relación a algunos indicadores que son muy importantes, como son el capital de trabajo, la razonabilidad de mis cuentas por cobrar y la razonabilidad del manejo de mi inventario, así como el valor de mi propiedad, planta de equipo, que la norma me exige, ¿verdad?, la revaluación en NIF plena para presentar un valor más razonable de esos activos fijos. Entonces, ahí me cambian los indicadores financieros, ¿verdad? Y eso yo lo debo tomar en cuenta también a la hora que hago ese análisis financiero. Profesor, Ajá. por ejemplo, si una ONG quiere hacer un préstamo, ellos, tú sabes que la ONG solo llevan contabilidad en base a los principios. Entonces, en ese caso, entonces la ONG, digamos, no podría aplicar un préstamo, porque ellos llevan su contabilidad en base a los principios de contabilidad. No, Pues. ¿Cómo sería hecho, ahí? no, de hecho, todas las empresas, ¿verdad?, pueden solicitar préstamos, ya sea en base a PCGA o en base a NIF. Realmente no es un requisito, ¿verdad?, que tu contabilidad sea bajo NIF para solicitar un préstamo, porque hay empresas que son medianas y grandes que su contabilidad todavía en base a PCGA. Lo que yo exponía, Eric, es de que una empresa que su contabilidad en base a NIF, sus indicadores financieros son más razonables, porque recordemos que el estándar internacional, ¿verdad?, te obliga a hacer un análisis y control de tus elementos en los estados financieros, y cuando hablamos de un análisis financiero para un préstamo, es de mucha importancia el comportamiento de las cuentas por cobrar, de los inventarios, ¿verdad?, y de las cuentas por pagar, así como las garantías que puede prestar o presentar, ¿verdad?, el solicitante del crédito, que tengan que ver con su propiedad, planta de equipo. El valor que tienen en el mercado, mis activos fijos, no es igual si yo lo valoro en base a PCGA a que lo valore en base a NIF. Entonces, eso viene siendo como una ventaja, ¿no?, a la hora de análisis financiero que yo puedo hacer como empresa para dar a conocer mi posición financiera. Pero no significa, Eric, que el banco no te va a permitir estados financieros que sean en base a PCGA.
Y sí, pues hay muchas empresas en Nicaragua que se financian y bastante, ¿verdad? Y llevan en base a NIF, y hay otras que son medianas y pequeñas, que es en base a PCA, y que también optan a una línea de crédito. El analista financiero toma en cuenta eso, ¿ya? Toma en cuenta eso naturalmente, ¿verdad? Porque son políticas contables diferentes, ¿verdad? Y entonces no podés tener un estándar en el análisis financiero para todas las empresas. ¿Por qué? Porque son políticas diferentes y giros diferentes probablemente. Cuando analizamos los ingresos, pues esto lo vamos a relacionar con el flujo de caja, ¿verdad? Ingresos en periodos anteriores. En este periodo, 65.400. Podemos observar que hay un pequeño crecimiento de un periodo a otro, ¿ya? Y eso, ¿con qué lo relacionamos? Con la cantidad de efectivo que nosotros vamos a prestar y analizar si realmente, ¿verdad?, el préstamo que nos van a hacer tiene relación con las ventas que me genera mi empresa, ¿verdad?, a través de la comercialización de mis bienes. Bien. Y si no, pues tengo que sustentar cuál va a ser la estrategia para poder incrementar. Por ejemplo, aquí yo tengo $183,000 en venta y a lo mejor el préstamo es de $1 millón, ¿ya? Entonces ahí tendríamos ya una situación. Por ejemplo, $183,000, el préstamo es de $1 millón, a pagarlos en 5 años. Entonces, probablemente, ¿verdad?, yo tengo que distribuir eso de manera relativa a $200,000 mensual. Prácticamente el principal de la deuda de $200,000 es casi mi venta, ¿ya? Entonces, ahí ya me da un tip, ¿verdad?, como analista, de que a lo mejor esta empresa tiene que hacer un gran esfuerzo, me lo tiene que demostrar, para que si yo le estoy prestando $1 millón y que el principal de la deuda, de manera relativa, por decirlo así, ¿verdad?, porque sabemos del valor del dinero en el tiempo, aproximadamente anda en $200,000 al año y mis ventas son $180,000, entonces ahí yo tendría que demostrarle al banco realmente cómo voy a hacer crecer, ¿verdad?, mis ingresos, porque mi principal de la deuda casi viene siendo lo mismo que las ventas que yo genero, ¿verdad?, sin tener el financiamiento. Y eso que no le estoy incluyendo todavía el gasto financiero, ¿ya? Entonces, cuando haces un análisis financiero para el otorgamiento de un crédito, estos indicadores financieros que nosotros ya conocemos, le damos otro giro en el análisis, ¿ya? Porque yo podría decir aquí que hubo un aumento de un año a otro, ¿ya? Y que aquí voy por 65.400 en este periodo. Pero yo tengo que ver después en el flujo cuánto me está proyectando. Imagínense que aquí tengo 183,000 y el flujo me proyecta que va a vender 700,000 en el año. Entonces me tiene que demostrar, ¿verdad?, cómo va a aumentar a esos 700,000. Entonces es ahí a veces donde, si yo no presento a través de un documento, ¿verdad?, o el analista del crédito del banco, puede tener dos riesgos ahí. Uno, que valore pues la información y que no la cuestione, pero puede haber un riesgo de pago más adelante. O bien, que la valore, pero en la entrevista, ¿verdad?, con el cliente, con un argumento, ¿verdad?, válido de cómo incrementar de un año o 183,000 al año siguiente, ¿verdad?, el préstamo 700,000. Tiene que haber un proyecto asociado y se debe demostrar, ¿verdad?, la generación de esos ingresos. El costo de venta es importante siempre, ¿verdad? El margen de contribución. Recuerden que aquí el margen de contribución anda un promedio aproximadamente del 40%. Es bastante bueno, porque imagínense una empresa que tiene un margen, ¿verdad?, de contribución de apenas un 20% y la carga financiera me representa un 10%, significa que la empresa está comprometiendo sus ingresos, porque a través del financiamiento voy a tener una carga financiera
que me representa un 10% de mis ingresos, entonces prácticamente voy a trabajar 50 y 50, es decir, 50 para mí como empresa y 50% de esa utilidad bruta para el cumplimiento de las obligaciones financieras. Y además, que debo analizar los gastos operativos. O sea, está quedándome solamente el 10% porque mi carga financiera representa un 10%. Y de ese 10% tengo que cumplir con mis gastos operativos. Entonces hay una alerta ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está comprometida mi utilidad bruta. ¿Ya? Y más después, cuando yo analizo cuánto fue mi utilidad de operación, ¿ya? Y me queda, en este caso me queda un 27%. Pero imagínense que pasé de 40 a 27. Prácticamente mis gastos operativos representan un 13%. Entonces, si mi utilidad bruta, ¿verdad?, no es el 40%, sino que solamente es el 20%, y al incorporarle los intereses del nuevo préstamo, eso representa un 10%, por ejemplo, mi carga financiera, significa que esta empresa va a trabajar estresada con el financiamiento que yo le voy a dar como banco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una utilidad bruta baja y que la carga financiera, al incorporar el nuevo préstamo, no corresponde, ¿verdad?, a ese margen de contribución que yo tengo como empresa. Y todo eso lo voy a ver reflejado en mi flujo de caja. Ya, voy analizando desde aquí, pensando en cómo va a estar ese flujo de caja a la hora que lo voy a analizar. Ya. Y pues la utilidad antes de impuestos, 20%. Aquí todavía, pues como es periodo incompleto, no se había reconocido la provisión, ¿verdad?, de ese IR, ¿ya? Y la utilidad después de impuestos quedó bastante significativa, un 20%. Pero qué es importante analizar las razones financieras, ¿ya? Las razones financieras me dan otros elementos que no puedo ver en el análisis horizontal y el análisis vertical. Observemos. Vengo desde el análisis horizontal y el análisis vertical. ¿Ya? Me traigo elementos relacionados con el capital de trabajo y ahora lo voy a ver a través de las razones financieras. Las razones financieras son indicadores financieros, ¿ya?, que me dan prácticamente elementos, ¿ya?, del comportamiento de mis activos, de pasivos, en relación a mi patrimonio. Entonces, la razón circulante, activos circulantes de pasivos circulantes, 4.6, aquí tuvimos 2.3 y aquí tuvimos 2.1. Hubo un aumento a 4.6, ¿ya? Un aumento a 4.6. Paso de 2.31 a 4.6. ¿Qué me puede llamar la atención de ahí? Está relacionado con lo que dije anteriormente. Recuperé, pero pagué. ¿Ya? Entonces, podemos observar acá. Vamos a ver. Total activo circulante 171. Mejoró un poco mi efectivo. Disminuyó las cuentas por cobrar. Los inventarios aumentaron un poco. Pero disminuyó de manera significativa el pago a proveedores. Entonces, tenía $64,000 y ahora tengo $25,600 en solamente 4 meses. Hubo una disminución muy importante, ¿verdad?, ese pago a proveedores. Eso significa que la empresa está tomando la decisión, ¿verdad?, de cumplir con sus deudas y eso pues le mejoró
de manera significativa esa liquidez. Fíjense que yo comparo un indicador a 4 meses del año con un indicador con un cierre completo, de un periodo completo. Pero recordemos que este indicador yo lo evalúo en base a los elementos de los estados financieros, en base al balance general o estado de situación financiera. Y recordemos que el balance general es desde que se funda la empresa hasta una fecha determinada. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer ese tipo de comparación de ese indicador, ¿verdad? ¿Ya? Porque yo puedo ver significativamente que mejoró la liquidez, pero es consecuencia del pago a proveedores. Y aumentó un poco el inventario, ¿ya? Y las ventas aumentaron un poco. Significa que la empresa tiene oportunidades de entrar en el mercado, pero necesita ese financiamiento. Los días de cuentas por cobrar, ya vieron, pasaron de 142 a 99, está un poco alto todavía y es probablemente que por eso es que la empresa pues necesita el financiamiento, ¿ya? En el año anterior estaba en 118, es decir, cada 99 días yo recupero, ¿verdad?, mis cuentas por cobrar. Y en el año anterior estaba a 142 días. ¿Qué significa esto? He mejorado, pero todavía tengo problemas de recuperación. Significa que estoy vendiendo, pero tengo problemas de disponibilidad. Y es por eso, ¿verdad?, que voy a necesitar el financiamiento. Y en este caso, el préstamo al banco. Y el índice del capital de trabajo, ¿verdad?, es el activo circulante menos el pasivo circulante entre el total de activos, me da 0.60. Esto significa, ¿ya?, que el capital de trabajo representa un 60% de todos mis activos. Es decir, mi mayor concentración está en ese capital de trabajo, ¿ya? Y eso está relacionado con el alto valor que tengo de mis cuentas por cobrar y el aumento que tengo en mis inventarios. Otro aspecto muy importante aquí son los días de inventario. De 68 a 76 aumentó un poco. Es decir, en el año anterior, cada 68 días convertía mi inventario en una venta y aquí pasé a 76. ¿Ya? Y eso es lo que hace que la liquidez esté aumentada. Y ustedes se fijaron, pasó de 2.31 pasó a 4.6 y está relacionado con el aumento también, ¿verdad?, de este rubro como es el inventario. ¿Ya? Ahí, en la rotación de los inventarios, es de suma importancia, ya de manera más específica en el análisis financiero, de que la empresa pueda dar a conocer también, ¿verdad?, una rotación de inventario por línea de productos. ¿Ya? No por cada producto, sino por línea. Por ejemplo, se me viene a la mente un supermercado. Un supermercado tiene productos que rotan más rápido que otros, son de consumo masivo diariamente, ¿verdad? Hay otros que es anual, viene la Navidad, viene el Día de las Madres, viene el ingreso a clase, ese va a ser un inventario de menor rotación. Entonces, cuando hacemos análisis, fíjense bien, de los días de inventario, es de suma importancia el análisis del stock del inventario, por línea de productos por lo menos, para tener una mejor información, ¿verdad? Y que probablemente lo que me esté alterando son algunos inventarios que tal vez ya están obsoletos o son de temporada o son inventarios pues que han sido deteriorados, ¿verdad? Perdieron mercado, ya no se van a comercializar, entonces tengo que hacer un análisis de ahí de que necesito dinero para comprar un nuevo inventario más moderno tal vez y pues tal vez ese inventario liquidarlo. ¿Qué relación tiene esto con el flujo de caja? De que si yo estoy pensando en liquidar este inventario, lo tengo que dar a conocer en las políticas y en el flujo de caja también, ¿verdad? La venta, aunque sea casi igual que el costo o menor, pero me va a servir para generar flujos y que como el préstamo lo estoy utilizando para
un nuevo inventario más moderno, según el estudio que hice, ¿verdad? Voy a entrar con este tipo de inventario, entonces tengo una combinación ahí de los ingresos por mi nuevo inventario y la liquidación de estos productos, ¿verdad? Para poder generar efectivo y desprenderme de ese inventario que a lo mejor hasta tiene un costo mantenerlo en mi empresa. Y también tenemos la rotación, ¿ya? De las cuentas por cobrar versus las cuentas por pagar. Si este número es positivo, significa, fíjense bien, significa que mis días de cuentas por cobrar, el resto mis días de cuentas por pagar, y si esto me da positivo, significa que yo estoy pagando rápido a mis proveedores. ¿Ya? Porque tal vez no tengo poder de negociación sobre mis proveedores. Y el proveedor me exige que le cancele la factura. Entonces, cuando este indicador da positivo matemáticamente, significa que la empresa tiene el riesgo, ¿verdad?, de quedarse sin efectivo, aunque tenga ventas, aunque tenga rentabilidad, porque tiene un ritmo que paga rápido, pero cobra lento. ¿Ya? Entonces, allí es muy importante, ¿verdad?, en el análisis, este indicador, cómo se va a comportar en ese flujo de caja. Ahora miremos un flujo de caja. Ahora miremos un flujo de caja. Lo que le interesa al sistema financiero, ya cuando se va a otorgar un crédito, es que la empresa pueda demostrarme esto. ¿Qué significa este 1.42? La capacidad de pago. ¿Ya? ¿De dónde obtuvimos ese 1.42? En este primer mes, el total de ingresos menos el total de egresos de efectivo. ¿Ya? Y lo dividimos entre la cuota. Luego lo dividimos entre la cuota a pagar. ¿Ya vieron? Ese indicador es de suma importancia y es el que nosotros debemos verificar cuando trabajamos el flujo. Los ingresos de efectivo menos los egresos de efectivo, pero que genera la empresa, ¿ya?, a través de sus operaciones, entre la cuota del préstamo. ¿Ya? Entonces, aquí me está dando 1.42. Significa que la empresa tiene capacidad para pagar 1.42 veces la cuota, con lo que genera de efectivo. ¿Ya? Se puede decir en este caso, porque miren, estamos hablando del primer mes, ¿verdad? 21,000, perdón, ingresos menos egresos son 20,316 y la cuota son 14,212. Ya, les decía que este 20,000 es el ingreso del efectivo a través de sus diferentes actividades menos el egreso de efectivo y luego lo dividimos entre la cuota del préstamo proyectada. Está bastante comprometido, sí está dando positivo en el sentido de que la empresa tiene 1.42 veces puede pagar su cuota a través de la generación de ese efectivo, ¿ya? Y a nivel de todo el año, lo podemos ver de la siguiente manera. Total de ingresos del año, aquí tenemos el total, fíjense bien,
Entonces, tenemos esto, es el pago de la cuota, 146.000. Me está dando 12, pero ¿qué pasa? A esto yo le tengo que restar este refinanciamiento de deuda, por ejemplo, ya, 1.900.000 y después tiene de préstamo 300.000, ¿verdad? 300.000 para un nuevo proyecto. Entonces, entre ambos, en préstamo tengo 2.900.000. Entonces, aquí ingresos menos egresos. Miremos qué interesante esta parte, fíjense bien. Un indicador, como les decía, ¿verdad? Está relacionado con la capacidad de pago, ¿ya? Y eso es lo que debemos cuidar. Entonces, pago de préstamo número 1, 14.212. Entre todo, vamos a pagar 146.000. Y aquí 10.000. Entonces, 146.000 más 10.000, ese es el valor que vamos a pagar relacionado con los préstamos. ¿Ah? Yo tengo que analizar si operativamente yo tengo capacidad. Entonces, el total de ingresos son 3.713.840. Pero 2.900.000 son del préstamo que estoy obteniendo, ¿verdad? Entonces, en realidad, mi generación de ingresos son 813.000. ¿Qué hago con esos 813.000? Ahora identifico mis egresos. Mi total de egresos son 1.585.638. Pero fíjense bien. Y esto es importante acá, que lo analicemos. Yo tengo 1.585.638, pero en este 1.585.638 le tengo que restar ese millón que es salida de efectivo por la inversión. Aquí están las inversiones. Es salida de efectivo, pero no para términos operativos. Entonces, en términos operativos, mis salidas son 585.000. ¿Ya? Ahora, ¿para qué quiero esto? Miren, este 813.840 son mis ingresos de efectivo, pero le resto el ingreso por financiamiento, porque eso no es operativo. Yo voy a contemplar, ¿verdad?, el ingreso efectivo que genera mi empresa en sus operaciones, es decir, sus ventas. No podría tomar los 3.713.000. ¿Ya? Entonces, por eso me da 813.000. Es lo que yo genero de efectivo a través de mis operaciones. Ahora me voy a los egresos. En los egresos tengo
585.638. Pero ahí tengo la salida de efectivo de las inversiones que estoy haciendo, del millón. Se lo tengo que restar para tener mi salida de efectivo que se generan a través de las operaciones. Ya. 585.000. ¿Qué hago con eso ahora? Les decía que al ingreso de efectivo menos los egresos de efectivo en términos de operaciones me da 228.202. En pago de las cuotas son 157.427. Si yo divido los 228.000, que es el ingreso del efectivo menos la salida del efectivo, y lo divido entre las cuotas que debo pagar, ahí me da la capacidad de pago. Y esta vez 1.45. Si ese indicador es menor que 1, significa que la empresa no tiene capacidad de pago. ¿Ya? No tiene capacidad de pago, y aunque el flujo me dé positivo, piense que a veces el flujo me puede dar positivo, pero tal vez la cuota es alta, ¿verdad? Y la empresa no refleja capacidad de pago. Entonces, ese es un indicador muy importante a la hora de hacer un flujo de caja. Me miro yo elaborando el flujo de caja para prestarlo al banco, para hacer un préstamo al banco, perdón. Entonces yo debo cuidar que ese indicador me dé mayor que 1. Y no tan cerca, ¿verdad? Porque recuerden que mientras más cerca está 1 ese indicador, está más comprometido. Desde el punto de vista de la estructura del flujo, pues como todos sabemos, ¿verdad? Tenemos que trabajar flujos mensuales primeramente porque te piden flujos mensuales del primer año y después los flujos anuales hasta el quinto año, que probablemente sea el tiempo, ¿verdad?, que podamos tener el préstamo. O lo que te van a pedir es el flujo mensual y hasta la cantidad de años de vigencia del préstamo. ¿Ya? Entonces, en la estructura de un flujo para financiamiento, pues primeramente vamos a tener el total de ingresos por financiamiento o por ventas de los servicios que yo tengo como empresa. ¿Ya? Entonces, ambos, pero recuerden que para el análisis de la capacidad de pago, estos que están aquí, no los debo incluir. Estos, porque eso es el financiamiento. ¿Ya? El ingreso de efectivo para analizar la capacidad de pago son los que generan mis operaciones. Luego voy a tener mi total de egresos, ¿ya? Y de igual manera, como el flujo de caja, ¿ya? Yo debo tomar en cuenta de que voy a restar a mi total de egresos, los egresos que haga por las inversiones. Porque recuerden que lo que yo estoy buscando es la parte operativa, ¿verdad? Al final eso tiene un efecto nulo, porque por un lado tengo el ingreso de financiamiento y por el otro lado la reinversión. Lo que me interesa realmente es mi ingreso y mi egreso de mis actividades operativas. Y pues en los egresos, pues ahí vamos a incluir, ¿verdad?, los gastos administrativos, los gastos financieros, las inversiones, ¿ya? Aquí debemos de tomar en cuenta también en un flujo de caja que si hay depreciación, ¿ya?, y la restamos esa depreciación para términos de gasto deducible del impuesto sobre la renta, debemos manejar que esa depreciación luego se suma también porque no representa salida de efectivo. Y después es muy importante, ¿verdad?, cuando ya tengo mi resultado operativo, lo que es el pago del financiamiento, revelar. ¿Ya? Entonces, aquí esta empresa hace un préstamo para pagar otro préstamo y eso es lo que le llamamos el refinanciamiento. Pero además del refinanciamiento, obtiene otro préstamo para la parte operativa y pues se tiene que demostrar que la empresa al final tiene capacidad de pago. Si nosotros observamos este flujo, en el primer mes el flujo me da negativo, pero tengo un saldo inicial de 38.000. Pero ahí ya necesito financiamiento.
Ya necesito financiamiento ahí, porque si no, si yo no tengo financiamiento, miren, súper negativo. ¿Ya? ¿Qué es importante en esto también? Porque lo importante también en esto del análisis financiero es lo siguiente. Si yo voy a hacer un financiamiento, tengo que analizar la carga financiera. ¿Ya? Entonces a lo mejor no me conviene prestar en este momento el 1.900.000, sino que solamente prestar tal vez 1.500.000. ¿Y cómo lo voy a reflejar eso? En el flujo. Porque la carga financiera de esos 400.000 puede ser innecesaria. ¿Ya? Si yo demuestro en mi flujo que lo trabajo bien únicamente con 1.500.000 y no con 1.900.000 dólares, entonces yo puedo, como asesor, dar a conocer, ¿verdad?, de que no se presten el 1.900.000, sino 1.500.000, o bien hacerlo de manera parcial. Ya. En el sistema bancario se da esta oportunidad también, tener una línea de crédito y la podés ir teniendo de manera parcial el ingreso de ese efectivo, ¿verdad?, por parte del préstamo, y como hay un valor del dinero en el tiempo y la carga financiera es por el tiempo del préstamo, entonces cuando lo obtenemos de esa manera, la carga financiera va a bajar un poco. ¿Ya? Entonces, en conclusión, bueno, el objetivo pues del día de hoy era compartir un poco, ¿no?, algunas características del análisis financiero para un préstamo bancario, el análisis del indicador de capacidad de pago, ¿ya?, que me practique el banco para otorgar o no otorgar ese préstamo, y ese es el indicador más importante, capacidad de pago, y también que se demuestre que los flujos son positivos, ¿ya? Y pues como webinar, pues el objetivo era compartir un poco, escucharlo a ustedes también, ¿ya? No lo miremos como una clase como tal, pues porque ya para hacer flujos específicos se necesita más tiempo. Algo muy importante, sí, en los flujos es ya trasladándolo a la práctica empresarial, importante la determinación de los costos. Ya hay que hacer todo un estudio, ¿no?, de los costos de venta, de los costos de producción, para tener esa memoria de cálculo también y poderla anexar y demostrar realmente cuál es mi costo de venta, ¿ya? Porque nosotros observamos ahí en el flujo que ya está el costo de venta, pero para llegar a ese costo de venta, dependiendo del tipo de empresa, imagínense una empresa constructora, este es un ejemplo de una empresa constructora. ¿Cuántos ítems tenemos en costo? Fíjense bien. Y ese es un trabajo de mucha importancia, poder demostrar ese costo de producción para incorporarlo en el flujo, ¿ya? Porque por ahí podemos tener una habilidad también que lo sobrevaluemos o lo subvaluemos. Y también pues tenía como objetivo que compartiéramos un poco, pues, ya, escucharlo a ustedes también. Muchas gracias por los aportes que han dado y esperamos que haya sido de provecho, ¿verdad?, este tiempo. ¿Vieron? No sé si hay algún comentario, algún aporte, muchachos. De igual manera, pues ahí siempre vamos a estar comunicando los siguientes webinars, ¿vieron? Es bueno también que escriban tal vez algún tema ahí que les llame la atención, que no hayamos desarrollado, ¿ya? Yo los felicito porque un lunes a esta hora, pues algunos optan por ya estar descansando en su casa. Sin embargo, yo valoro la importancia que ustedes le están dando al aprendizaje, al conocimiento, y pues eso es lo que nos ayuda, pues primeramente con la ayuda de Dios, ¿no?, a agregar valor en nuestro trabajo. Y pues vamos a seguir en contacto ahí en la siguiente webinar que vengamos desarrollando.